infecciones genitales. Las infecciones genitales se pueden clasificar teniendo en cuenta diversos parámetros. Uno de ellos es la forma de presentación. Pueden presentarse como secreciones o como lesiones. Dentro de las secreciones de distintas características. Pueden ser mucosas, purulentas, gaseosas. Y las lesiones son vesículas, pápulas o úlceras. Otra forma de clasificación es por la procedencia del agente etiológico. Endógenas, cuando son producidas por el microorganismo de la flora habitual, que por algún desequilibrio en el ecosistema aumentan en cantidad y pueden producir signos y síntomas. Las exógenas son las conocidas ITS, las infecciones de transmisión sexual. Estas se transmiten exclusivamente por un contacto íntimo. Las tradicionales, el contacto es genital-genital. Pero en la actualidad, si ustedes van a la bibliografía, van a encontrar un montón más. Y la mayoría entéricas. Y se da por las distintas formas de relaciones sexuales. Orogenital, anogenital, ano, boca, mano, genital. O sea, la imaginación del hombre no es... Hay un cuadrito en un libro viejo, el MIMS, que dice hombre, mujer, mujer, hombre, ano, mano, boca, genital. El entrecruzamiento de líneas es impresionante. Entonces ahí van a encontrar, por ejemplo, giardia, salmonela, neumo. No hay que cambiado su forma de transmisión. Otra forma es por su localización. Si es en el tracto superior o infecciones altas, es del orificio del cérvix hacia arriba, o sea, útero, trompas, ovarios. De este tema no sé quién lo da, antes lo daba el doctor Pineda. Y del tracto inferior o infecciones bajas que comprenden las vulvovaginitis, vaginitis, vaginosis y cervicitis. Y al revés. La vagina tiene muy poca inervación. Por lo tanto, cuando hay una lesión en cuello o en vagina, no es dolorosa ni arde como cuando está en vulva. Lo mismo pasa con las infecciones que se presentan como secreciones. La mujer va a sentir los síntomas cuando la secreción llegue a vulva, que es ricamente inervada. Se denomina flujo vaginal, que es la causa más común de consulta ginecológica, al aumento anormal, persistente y objetivamente demostrable de las secreciones que por distintos mecanismos se producen y se originan en cualquier zona del árbol genital. Me parece que usted no era. No, me equivoqué. Disculpen. Ay, con este mouse. Le agregué una
viajo porque en los años anteriores se daba otro seminario de control de embarazo, donde también participaba con toda la parte de diagnóstico. Como eso lo ven bien en micro, no lo doy más, pero le quería agregar algunas cositas como para recordar. Cuando una paciente consulta, ya sea por flujo vaginal o por alguna lesión o para un control, y ustedes en la pesquisa, en el examen físico, ven alguna lesión, lo correcto sería, antes de medicar por las características de lo que uno ve, hacer un examen microbiológico. Para eso había que completar la solicitud de estudios, donde tiene que haber una información del paciente, como nombre, apellido, si es ginecobstetricia van a ser mujeres, pero a veces concurren con la pareja porque también tiene ciertos síntomas. Entonces, edad, recuerdan todo lo que lleva del paciente. Edad, de dónde proviene, si está internado, etc. Y la información necesaria de la muestra. O sea, cómo tomaron esa muestra, de dónde es, porque ustedes pueden o mandar al paciente que vaya a realizarse el estudio, en ese caso lo toma el microbiólogo, o ustedes tomar la muestra y remitirla. Entonces tienen que poner de dónde tomaron, porque a veces ponen secreción. Si no dice si es del endocervix o de fondo del saco, el procesamiento y lo que uno busca es distinto. Entonces, todos estos datos son necesarios para saber cómo la vamos a procesar y cómo se va a interpretar ese resultado. La toma de muestra tiene que ser representativa del sitio de la infección y se debe conservar y transportar en las condiciones necesarias para que el microorganismo ni se reproduzca ni se muera. Y depende qué método de diagnóstico se va a utilizar, si directo o indirecto. El método directo, ¿cuál era? Uno buscaba ¿qué? El agente biológico, ya sea visualizándolo, cultivándolo para que se reproduzca y tener mayor cantidad, se puede identificar, hacer sensibilidad antibiótica, etc. También se puede buscar algo del microorganismo, como son antígenos, ya sea estructurales o una toxina, o sea, extracelulares, y lo que más se utiliza, más métodos salen cada vez, es por biología molecular. La más utilizada, la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Los indirectos es la búsqueda de anticuerpos, o sea, la huella que ha dejado esa noxa en el organismo humano. Una de las muestras que, sobre todo en obstetricia, la van a pedir es el urocultivo. La embarazada siempre tiene algún síntoma que puede confundir con infección urinaria o no pensarla. Por ejemplo, dolor lumbar, dolor en la zona de los uréteres, pesadez, poliaquiuria, que son todos, digamos, síntomas que el propio embarazo los puede producir. En nuestra provincia, en el medio hospitalario, o sea, público, es obligación pedir un urocultivo en cada trimestre. Entonces, ¿cómo se recoge? Por la técnica del chorro medio. Retención de 3 horas, muy buena higiene de toda la zona genital, se descarta el primer chorro
Y el último, se recoge solamente el chorro medio. ¿Por qué no se recoge todo el chorro? El primer chorro barría la flor uretral. No se recoge todo por una cantidad, uno necesita 10 mililitros de orina nomás. Y en la mujer, que se suele contaminar con las secreciones vaginales, se puede colocar un tampón vaginal. No todo el mundo lo utiliza y se lo sabe poner. Entonces, cuanto más se contamina la orina es con el esfuerzo final de la micción. O sea que es muy importante, sobre todo en la mujer, decirle que no tiene que recoger el último chorro, solo el chorro medio. ¿Cómo se conserva? La orina es un caldo de cultivo. Si la dejamos a temperatura ambiente, siempre vamos a tener la desmineralajita. Para las muestras del tracto genital se utiliza fundamentalmente hisopados. Recuerdan, donde hay un conducto natural hacia el exterior, uno puede usar un hisopo. En otros lugares, no. Secreciones de heridas, úlceras, todo se debe tomar por punción, haciendo una buena asepsia, penetrando por piel sana y yendo hacia abajo, inclinado a donde está la lesión. En el vagina se toma fundamentalmente de fondo de sacos vaginales. Y ahí que podemos investigar todos los agentes que producen vaginitis. Cándida, tricomona. En la embarazada se busca el Streptococcus agalactiae, que es flora habitual, intermitente, o sea, a veces pueden estar colonizadas, a veces no, tanto en vagina como en ano. No produce ninguna patología en la mujer, pero recuerden que si el bebé se contamina en el momento del parto, le puede dar sepsis y meningitis. Esto también ya hay una ley desde el año 2008 o 2009 que es obligatorio a toda embarazada pesquisar la búsqueda de Agalactiae. Cervix, buscamos gonococo, clamidias, ureaplasmas y micoplasmas. Yo estoy en el medio y me tapo todo. Antes habían dejado un pasillo, ahora lo han sacado. Sí, disculpen, les doy la espalda. De todas maneras, yo voy a ver de acordarme de dejar el Power para que lo suban a la página. Para tomar del cervix hay que limpiar muy bien el orificio externo del cervix, simplemente con una gasa seca, ningún antiséptico. Una gasa seca con la pinza ginecológica, limpiar bien, una vez que uno localiza el cervix. Porque si no está contaminado con las secreciones vaginales, los microorganismos que están en esa zona crecen más rápido que un gonococo, y lo saben tapar. O sea que es muy importante hacer una muy buena limpieza de exocervix. Uretra, la Neisseria y las clamidias, si bien uno específicamente busca en uretra masculina y el cervix femenino, también a veces es raro, pero se da el caso de que tengan secreción uretral, ¿no? Las mujeres por estos microorganismos. En este caso, aparte de hacer un hisopado, también tienen que tener retención urinaria, porque porque si orinan antes van a arrastrar justamente lo que uno usa
limpiar la uretra en el caso del urocultivo es lo que necesitamos ahora. Entonces se puede tomar por hisopado o el primer chorro miccional con una retención de 3 horas. También se pueden infectar las glándulas anexas. En ese caso hay que tomarlo por punción o aspiración. Para tomar el flujo vaginal, ustedes van a necesitar hisopos estériles, portas y medio de transporte. Todos los microorganismos que producen infecciones genitales son sumamente sensibles a los cambios ambientales, sobre todo los productores de ITS, que no se transmiten de ninguna otra manera que contacto directo, porque mueren muy fácilmente por desecación o cambio de temperatura. Por eso esos que no van a un baño las mujeres y no se sientan, hacen malabares, no se van a contagiar nada sentándose, apoyando piel sobre una losa fría. Lo que sí se puede pescar es una gastroenteritis cuando apretan el botón y después no se lavan las manos, pero no un ETS. Bueno, se coloca el espéculo y se toma de fondo de saco. Con un hisopo se hace un extendido para tener el directo y el otro se coloca en el medio de transporte. Estas son fotos de lo que ustedes van a ver al revisar la paciente. Acá se ve que chorrea una secreción grisácea. Esto es típico de la vaginosis bacteriana. Por dentro de la vagina, ustedes van a ver esa secreción que se pega a las paredes de la vagina. Es un flujo adherente, grisáceo, con olor a pescado podrido. Sí, que hay un test de amina, agregando hidróxido de potasio, pero realmente hay veces que la mujer consulta únicamente por olor. Esto les puede producir olor, ardor, picazón y mucho flujo, pero a veces lo único que consultan es por el olor. Y en el laboratorio vemos las típicas cluseles. Esto no se ve bien, pero es un flujo blanco, brumoso. Esto es típico de cándida. Las paredes muy enrojecidas, incluso en vulva. Uno ve los puntos blancos, son las colonias del hongo. Es terrible la picazón, a veces se hacen incluso lesiones del rascado. Y uno lo que ve son lactobacilos y las levaduras. Recuerden, vaginosis bacteriana se da por un desequilibrio que desaparecen los lactos, por lo tanto aumenta el pH y sobrecrece Gardnerella vaginalis y anaerobios. El metabolismo de los anaerobios produce aminas, cadaverina, putrescina, con esos nombres. Y muchos de los metabolitos de los anaerobios son sustratos para el desarrollo de los micoplasmas. Por eso la llaman complejo GAM con 2M. ¡Uy, qué oscura! Bueno, esto tenía el flujo brillante, adherente y esos grumos blancos. Esto es una asociación de vaginosis con vaginitis candidiásica. Es raro, vaginosis está en pH alcalino, cándida, como todo hongo, le gusta el pH ácido con lacto. Pero, sin embargo, se da
En la bibliografía hablan de un 9% de asociación de estos dos agentes. Nosotros en un trabajo que hicimos en la cátedra obtuvimos un 13% de asociación. Y fue mi tesis doctoral ver por qué esa asociación, y lo que encontré fue un aumento en la secreción de proteasas por parte del cándida. Bueno, este es el flujo espumoso, también maloliente. ¿De quién? De la Tricomona vaginalis. Y el típico cuello en frambuesa. De Tricomona. No se ve en todas las pacientes. Lo que es característico es el flujo amarillento, muy espumoso, maloliente, pero en muchas, por una reacción al parásito, hacen esas lesiones. Son pápulas rojitas y muy rojo también el orificio del cervix. Bueno, y acá una coloración del Papa Nicolau de la Tricomona. En realidad uno las ve en fresco, moviéndose. Pero si mandan, por ejemplo, una citología exfoliativa, los anatomopatólogos la saben reconocer. Cuando el material tiene también secreción de exocervix. Bueno, para la secreción endocervical, entonces vamos a necesitar también hisopos, Stuart, se coloca el espéculo, se limpia exocervix y con hisopo estéril, igual que en el flujo vaginal, se hace un extendido y se coloca en medio de transporte. Eso sirve para investigar fundamentalmente gonococo y en algunas embarazadas o con amenaza de parto prematuro podemos encontrar muchas veces Bacillus gram negativo, tipo enterobacteria, o en las puérperas. Y si uno quiere buscar clamidia o micoplasma, tienen que, antes de tomar la muestra, comunicarse con el laboratorio que va a hacer el análisis, para que les provea, porque depende del método que utilicen, es si usan o no medio de transporte y cuál. Yendo un poquito más hacia arriba, tenemos las cervicitis. Fíjense la secreción purulenta que fluye del cervix. Si no revisan a la paciente va a consultar por flujo. Ella lo que siente es en la vulva la secreción abundante. Si piden solamente, no la revisan y piden un flujo vaginal, uno va a tomar de fondo de saco. Y los microorganismos que están produciendo esta patología no los encontramos. Entonces tienen que ver ustedes de dónde proviene la secreción. Esto es característico de la gonorrea. Así bien purulento. Clamidia trachomatis puede dar un flujo así purulento, pero a veces cuando las infecciones son ya crónicas, de un poco más larga la data, no son tan purulentas. Hay reacción inflamatoria, pero el flujo no es tan espeso. Y esto es lo típico de una gonorrea. ¿Qué pasa? Gono, ¿dónde parasita? El cuello, uretra, ano, o sea, faringe, epitelios de transición. El hombre tiene la uretra ahí nomás. Entonces es el primero que va a ver sus síntomas y va a concurrir a la consulta. En cambio la mujer puede pasar desapercibida. Se convierte en portadora y es la que disemina a las distintas parejas. O a una y después el otro se encarga. En cambio, tricomona es al revés.
La que tiene toda la sintomatología bien florida es la mujer. Y el hombre puede quedar como portador asintomático. Como son ITS, hay que siempre buscar a los contactos. Es difícil, pero a veces se da. Yo recuerdo un señor que vino con un chancro que quiso saber qué pasaba si él seguía teniendo contacto con la mujer. Entonces, bueno, se le dijo que ya tenía que tratarse. Entonces preguntó por el marido de la mujer. Lo cómico, entre comillas, fue cuando dijo, bueno, dice, entonces esta noche lo conversamos entre los tres y venimos. No tenía problema. Bueno, y eso es típico de crococos blancos negativos, intra y extracelulares. Uno de los mecanismos de virulencia del mono es sobrevivir en el citoplasma, porque no se forma el favolisosoma. Esta es una gotita transparente, generalmente matinal, durante el día después el paciente no relata que tiene nada. Pueden ser dos cosas, o una infección por Clamidia trachomatis o una azoteitis, que ya haya tenido un gono y se mira y se estruja a ver si sale algo. Y sí, va a salir líquido extracelular de los intersticios y siempre tiene la gotita, pero porque se apretuja. Sí, es terrible. Hubo un paciente que sacó fotocopias de la solicitud de análisis y le cambiaba la fecha y cada 3-4 meses se aparecía. ¿Sí? ¿Recuerdan clamidia? Era un microorganismo que tenía un ciclo, es un parásito intracelular obligado. Por más que sea bacteria, tiene toda su maquinaria genética, pero le falta la maquinaria energética. ¿Qué dice energética 2 veces? Entonces, si uno quisiera cultivarla, necesitaríamos cultivos celulares, los cuales ya no se utilizan ni para los virus. Entonces se puede bien buscar antígenos, ya sea por ELISA o por inmunocromatografía, que es como un EVA-test. Los micoplasmas, si bien no se ven porque no tienen pared, se pueden cultivar en medios sintéticos. Son medios complejos, hay algunos que son comerciales, uno compra el equipito y por cambio de color sabe si crece o no crece. Y si no, hay cultivos en medio sólido, en anaerobiosis, que ya tardan 5 días en crecer, y las colonias también son microscópicas, entonces hay que mirarlas con lupa. En cuanto a los que dan lesiones, los más importantes son sífilis, herpes simple, tanto tipo 1 como tipo 2, y el virus del papiloma humano, el HPV. No se ve, pero acá tienen los chatos. Este que hacer el pene. Allá arriba. Ahí. No se ve El muy pene bien, se pero no se Ahí mete en se ve mucho, Google. pero igual puede estar en la luz. Tenemos las lesiones hermosísimas. Se ve muy bien. Acá hay dos. Ustedes están
Sí, pero si tapás esta bolusa, capaz que se ve mejor la imagen. Sí, Pero no ven ustedes, no sé, si quieren apagan. el pene Para colmo se apagan. Al revés. Ay, lo arreglaron. Hace mucho que no doy acá. No, porque lo habían puesto que se apagaba o una o la otra. Entonces era lo mismo. Ah, bueno, ahora lo ven. Hay dos. Son con bordes sobreelevados. Eso lo dijiste un chancroide, porque son dos. Bueno, te digo que yo he atendido un paciente que tenía 7. Estaban 5 en el cuerpo del pene y 2 en el pubis, por cómo acomodaba el miembro. Aparte de eso, estaba con una secreción purulenta terrible, bastante mugriento el señor. ¿Saben qué decía la solicitud de análisis? Secreción uretral, diagnóstico gonocoxia. Entonces yo preparé para tomar secreción uretral, hisopito, estuvo, porta. Cuando le digo al paciente si tenía mucha secreción, sí, me chorreó por todo, digo, bueno, seguro. Cuando le digo que me muestre, terrible, claro, le chorreaba todo, pero todo el pus que tenía por el pene, tuve que agarrar gasa, limpiar un poco, y ahí fue cuando vi los chancros en grandes, pero en el cuerpo y en el pubis. El médico no lo revisó, o sea, él fue y le dijo que le chorreaba pus, entonces le mandó secreción uretral. Entonces, por más que el paciente le diga lo que tiene, es el médico el que tiene que corroborar. Y tenía 7. En la mujer es muy común, cuando están en los labios, que tenga 2, uno de cada lado, porque al estar los labios apoyados, da la imagen en espejo, porque se contagia. Los libros dicen, y a veces uno tiene el paciente del libro, único, que no le duele, no tiene secreción purulenta y tiene el ganglio inguinal infartado. Pero ese es el paciente del libro. Después le viene cualquiera. ¿Esa secreción podría ser de la misma sífilis y no por otra cosa? No. Todo eso purulento, el sífilis, treponema nodal, no es piógeno. Pero ¿qué pasa? Toda esa zona es altamente colonizada. Y cuando el paciente de no bañarse o lavarse seguido, todos esos microorganismos al encontrar una solución de continuidad en la piel, colonizan, se reproducen y producen pus, una sobreinfección, se infectan. El Haemophilus lucreci, que produce también un chancro, es muy escasa la prevalencia en esta zona, es más de zonas tropicales. Yo creo que en 40 años que estoy en la cátedra, no. Eso es en primario. En el estadio secundario tienen las lesiones en las zonas húmedas, que son los condilomas, que son planos, son como verrugas planas, muy ricos en treponemas, altamente contagiosos. Y en las zonas más secas, como la piel, tienen pápulas, las distintas lesiones, bueno, ustedes saben más que yo, de lesiones de piel. También pueden tener treponemas, pero son muy escasos, porque es muy seco en esa zona, entonces no son muy contagiosas. ¿Y cómo lo ven? Treponema
está tan humanizado que no se lo ha logrado hacer crecer ni en medios sintéticos, ni siquiera inoculando en animales. Lo único que se ha logrado es con material de chancro de humano, por escoriación en testículo de conejo, hace un chancro. El conejo genera muchos anticuerpos y eso es lo que uno puede, digamos, mantenerlo ahí en testículo de conejo, pero no sirve, digamos, para diagnóstico. Imagina, tráigame el conejito que es un paciente. Aparte el periodo de incubación que tiene, todo, cuando uno se mira el diagnóstico, el paciente ya está en un secundarismo. Por lo tanto, como método directo, lo único que nos queda es la visualización en fresco. Con un condensador de campo oscuro, la luz pasa rasante, entonces donde pegan una partícula refracta y se ve brillar. Esto es una foto. Cuando uno lo ve al microscopio, ve el movimiento típico de las espiroquetas. El problema que tenemos es que es muy sensible. Entonces, si el paciente se puso la cremita mágica, que tiene corticoide, antimicótico y antibiótico, lo borra. O si dijo voy a ir al médico a hacer un análisis, se lavó con agua y jabón, se fregó bien, también se pueden barrer de la zona. No es que no están, pero no están, por más que uno raspe. Para la toma de muestras se debe apretar y tomar raspando con el asa del borde interno del chancro, que es lo más rico, digamos, porque se va expandiendo. Pero por suerte, el chancro puede durar mucho tiempo y ya ser positiva los anticuerpos. Entonces, en general, cuando un paciente consulta por una lesión, aparte del campo oscuro, ya se le pide una serología, la cual después se repite a la semana. O sea, método indirecto. Bueno, esto es lo mismo que las ampollitas, las vesículas, que esto es una foto típica de un herpes. ¿Qué pasa? Muchas veces todas esas ampollas van confluendo y llegan a hacerse una sola, que luego se rompe y queda una exulceración. Eso puede confundirse con el Hermófilos lucrece o una sífilis. Esto duele, arde, quema. El que ha tenido un herpes labial, que es muy común, imagínense en esa zona. Siempre hay que investigar tanto herpes simple 1 como 2. Eso que el 1 de la cintura hacia arriba y el 1 de la cintura hacia abajo son criterios antiguos de la gente que no quiere reconocer que el hombre tiene imaginación. Bueno, ¿y cómo lo diagnosticamos? En herpes recuerden que dan infecciones persistentes. Cualquier virus herpes, una vez que nos infecta, aunque no tengamos la enfermedad, nos queda la infección en los ganglios nerviosos. Ante un estrés, ya sea físico, químico o psicológico, centrípetamente salen otra vez por los nervios, afloran bien y vuelve a ser la lesión. Entonces, siempre hay una estimulación antigénica. Entonces, los métodos indirectos de búsqueda de anticuerpos no sirven, porque no va a haber nunca una conversión serológica. Lo único que tenemos es método directo. Se puede, si las vesículas están cerradas, con una aguja de tuberculina, una jeringuita,
hacer una aspiración del contenido. Y cuando están abiertas, hisopar el fondo. Se colocan en un porta y se hace una coloración con fluorescencia. Donde ven naranja no hay herpes. Donde está esa verdosa, esa fluorescencia verde, es donde está el virus. Bueno, y el otro virus que produce lesiones es el virus del papiloma. Hay distintos tipos y depende del tipo, la forma de presentación. Esta es macroscópica, que son las verrugas, o condilomas acuminados, que lo pueden, le pasan yodo o acético para verlos mejor cuando están en cuello o en vagina. Y dan esas lesiones que son terribles, muy feas y molestas. Por ejemplo, es uno anal. A ver, es un coliflor ahí. Terrible. Pero son benignos. O sea, lo único que son muy molestos y estéticamente impresionantes. O sea, ver esto en un pene se llaman lesiones cresta de gallo. Sí, son anticonceptivos. Porque uno lo ve y sale corriendo. Bueno, el tratamiento de esto, después sus tutores, pregúntenle las dudas que tengan, porque yo no soy médica, o sea, toco de oído. El tratamiento de estas lesiones, si son chicas, las saben quemar con ácido. Hay que tener mucho cuidado para no lesionar piel sana. Y cuando son muy grandes, primero hacen cortes. Las van cortando. No sé. No, la van cortando así. Pregúntenle a sus tutores, que son los especialistas. La otra presentación es la intracelular, ¿cómo se llama? Epitelial. Intraepitelial. Esta, cuando da lesión macroscópica, ya estamos medio tarde. Por eso lo de insistir con la citología exfoliativa una vez al año, aunque ahora dicen que se puede cada 2, van cambiando por las estadísticas. En la coloración de Papa Nicolau van a ver los coilocitos. El virus comienza a replicarse en la base y va subiendo. Con esto, digamos, tienen hecho el diagnóstico de una infección por HPV, intraepitelial. ¿Qué pasa? ¿Por qué tipo de virus es? O sea, hay ciertos tipos que dan estas lesiones, el 18, el 32, bueno. Pero cada uno de esos tipos tienen distinta virulencia también y distinto tipo de evolución. Entonces, siempre conviene mandar a tipificar. Para eso se hace biología molecular. Para saber qué tipo viral es y ver qué se hace con esa paciente. Depende si está en edad reproductiva o no, se puede hacer una conificación, o si la lesión es muy chiquita, una criocirugía. Hay diversos métodos. Y a veces si la paciente ya pasó la edad fértil, o dice no la pasé pero no quiero saber más nada, o tiene ligada las trompas, algo, directamente hacen una cirugía más grande, sacando todo el
cuello y ya, digamos, se evitan una recidiva, por el mismo tipo u otro tipo. Por PCR se pide biología molecular. Y acá tienen un resumencito. Me olvidé, no le puse las fotos. Aparte, digamos, de esto que nos infectan, tenemos los parásitos que nos infestan, o sea, los ectoparásitos, como es el Pitilus pubis, más conocido como la anilla, que es el piojo del pubis. Es el diagnóstico macroscópico, viéndolo igual que nos vemos los piojos en la cabeza, se ven eso, las liendres y los adultos. Es de transmisión sexual, porque si no hay un contacto pubis-pubis, no lo vamos a tener. Y lo otro es el Sarcoptes cabiei, el productor de la sarna. La sarna no es de transmisión sexual, pero si se transmite a través de la ropa y del contacto piel a piel, imagínense en una relación sexual, también hay contacto íntimo, o sea, cabe la posibilidad. Y el diagnóstico también es macroscópico, o sea, ver los tunelcitos, que son muy típicos. Yo sarna a ese nivel no vi nunca. Lo que sí vi, Pitilus pubis. La señora también, no la revisaron. Ella fue al médico porque le picaba. Se ve que no averiguaron bien por qué zona. Y cuando le voy a poner el espéculo, están todas las liendres en el vello pubiano. Sí. Los Pitilus tenés el capitis, que es el piojo de la cabeza, el vestimentis, que está en el vello en cualquier lado, axilas, cejas, y el pubis, que es solamente el vello pubiano. No sé por qué son tan exquisitos a veces los artrópodos, que quieren una zona en especial. Resumiendo todo este cuadro, siempre conviene, uno no sabe con qué se va a encontrar. Por ejemplo, Candida albicans, si uno no lo pone en Stuart, mientras se procese rápido, o tenga una gotita de fisiológica para que no se seque, va a seguir viva. Otros, si no lo vamos a cultivar, no necesita medio de transporte. Pero uno no sabe lo que va a tener. Entonces, en general, toda secreción, cuando es una secreción, uno el hisopo lo pone en el lugar. ¿Qué tienen que pedir? La observación directa en todos, salvo virus y las bacterias atípicas, como Clamidia y Mycoplasma. Cultivo llevan la mayoría. Incluso Trichomona vaginalis se puede cultivar. Lo que pasa es que es muy caro. Si uno se toma tiempo para mirar, las va a encontrar en la secreción, como viéndose o cuando la colorea. Se tendría que usar sí en el hombre, que como portador asintomático a veces es muy poquita la cantidad de tricomonas que hay y pasan desapercibidas, no las vemos. Pero no sé quién hace cultivo. Yo estuve preguntando para ver si lo implementaba acá en la cátedra, nadie hace cultivo. O sea, los medios son caros, son importados y no tiene mucho sentido. Clamidia no se cultiva porque si no tendríamos que tener células vivas igual que los virus.
Treponema pallidus porque no cultiva, y los artrópodos, ¿para qué los vamos a cultivar si los vemos a simple vista? Otros métodos que se pueden utilizar para la vaginosis son los criterios clínicos de Ansel. pH mayor de 7, el test de fish odor, que le llaman o olor a pescado, y la presencia de células guías. Actualmente, para abono, que uno lo puede cultivar, existe biología molecular. Entonces ya, igual que para clamidia. Entonces esto se puede utilizar incluso sin tener que tomar material de cerdo. Porque al amplificar el ADN, los pocos microorganismos que caen en vagina, haciendo un hisopado de introito, uno puede detectar la presencia de clamidia y de mono por PCR. Esto en una mujer adulta que está acostumbrada a llevar los controles, que tiene relaciones sexuales habitualmente, por ahí es lo mismo tomar de endocervix que de vagina. Pero en las chiquitas que aún no han tenido relaciones consensuadas, sino en caso de violación, de abuso sexual, es menos traumático, con un hisopito, sin revisarla tanto, tomar material para investigar estos fenómenos. Y HPV, bueno, por la coloración de Papá Nicolau y PCR. No sé qué sigue. Hay otras enfermedades que no son exclusivamente de transmisión sexual, pero que son muy importantes investigar y que tampoco van a dar sintomatología a nivel genital, como es el HIV, que está en gran cantidad en las secreciones genitales, la hepatitis B, lo mismo, o sea, está en sangre, pero está en gran cantidad en secreciones genitales, y citomegalovirus. Hepatitis C se puede transmitir en relaciones sexuales siempre que haya sangre. O sea, el virus no está en las secreciones genitales, pero si es una secreción en periodo menstrual, una relación en periodo menstrual, o que hubo un traumatismo durante el acto y hay sangrado, se puede transmitir, porque entra directamente por la mucosa. Pero tiene que haber sangre. Todas estas se diagnostican por qué métodos indirectos. Indirectos y directos, pero digamos, hepatitis B, uno generalmente pide anticuerpos, pero también puede pedir antígenos. Y ahí ya sería un método directo. Los métodos indirectos son muy utilizados en el control de la embarazada. La embarazada, por supuesto, es una paciente con vida sexual activa, si no, no estaría embarazada. Entonces, aparte de tener cualquier infección genital, hay otras cosas que se deben investigar, que si bien no la afectan directamente, aunque pueden reactivarse, porque en el embarazo ustedes saben que hay una inmunosupresión fisiológica leve para no rechazar el feto, que es un cuerpo extraño. Entonces, muchas patologías a través de sangre, o sea, atravesando la placenta, pueden infectar el bebé. Y otros al pasar por el canal del parto. Entonces, ¿qué hay que pedir a la embarazada en su primer control?
Serología para Chagas. Chagas, recuerdan que tenía un periodo agudo con gran parasitemia y luego pasaba un periodo indeterminado hasta que algunos pacientes podían tener síntomas y se dice Chagas crónico. En el periodo indeterminado y crónico hay parasitemias, pero muy leves y muy de vez en cuando. O sea, el parásito está intracelular, pero uno nunca sabe cuándo alguna célula estalla y larga tripomastigotes a circulación. Por lo tanto, un paciente con Chagas nunca más va a poder donar sangre, aunque esté asintomático. Esas parasitemias muy leves, muy transitorias, pueden infectar el feto. O sea que una embarazada con Chagas positivo, hay posibilidad que en cualquier periodo que esté, el bebé nazca infectado. Por lo tanto hay que pedirle la serología. Y cuando nace el bebé, el Programa Nacional de Chagas indica un STRU, o sea, método directo de ver el parásito en la sangre del bebé, al nacimiento y al mes. Luego de los 6 meses, serología, porque los anticuerpos de la mamá, ya por la vida media, desaparecieron y si sigue habiendo anticuerpos, son formados por el bebé. Acá en la provincia agregaron otra a los 15 días. Esto es porque cuanto antes se diagnostica, antes se trata y puede curar. Toxoplasmosis únicamente si la mamá adquiere toxo durante el embarazo. O sea, uno le hace la serología en la primera consulta. Si da positiva, se ve los títulos, se pide M, se pide IgA, porque la M con los nuevos métodos ahora puede dar positiva hasta el año de la infección. Cambio IgA hasta los 3 meses. Si son anticuerpos viejos, no se le dice nada, no va a tener ningún problema. Porque no hay posibilidades que el toxo que está quistes intracelulares en cualquier lugar de la economía llegue al feto. Si le da negativa, no está infectada, acá hay que darle todas las recomendaciones. ¿Cómo se infectaba uno con toxoplasmosis? A través de materia fecal del gato, que uno no come caca de gato, pero con tabanos, por lo menos de las verduras, verduras mal lavadas. El contacto con el gato, duerme en la cama, lo toca y accidentalmente uno se traga los bifes que salieron con la materia fecal del gato. ¿Y qué otro método? Porque ese es el que menos importancia tiene en nuestro medio. Carne. Toxoplasmosis es una infección de cualquier animal, tanto mamíferos como reptiles y aves. Tiene una distribución mundial. Cualquier felino es el hospedero completo, que se va a infectar comiendo cualquier animal, porque no lo cocinan los felinos. Uno habla del gato, pero en la naturaleza se mantiene con leones, leopardos, bueno, no sé qué otros gatos hay. Los grandes gatos, no los gatos de ciudad. El hombre se puede contaminar comiendo carne de vaca, de pollo, de caimán, ahora que está tan de moda comer carne de todos esos bichos. Si está mal cocida, se puede infectar. Entonces, hay que darle las indicaciones, que cocine bien la carne,
que se lave las manos una vez que manipula la carne. Porque la gente no se da cuenta, viene a la carnicería, saca la carne, la pone en la heladera y después va y agarra la fruta y hace lo mismo, reparte la fruta. Eso no se debe hacer. Entonces, que cocine la carne, que se lave bien las manos cuando toca la carne para cocinarla, que lave bien las verduras, o las coma cocinadas. Y si hace jardinería, o tiene un gato, o tiene una quinta, que no mate el gato, ni deje que se le arruine la quinta. Un barbijo, guantes, cuando va a recoger las piedritas del gato, aunque ahora un gato que tenga toxoplasmosis debe ser tan raro para las embarazadas. Sí, si no, ¿qué pasa? La toxoplasmosis, enfermedad en el adulto, pasa desapercibida, es raro que dé síntomas. O da un pseudo estado gripal y nadie se entera que está infectado. Pero en el bebé depende el estadio del embarazo donde se infecte, puede dar desde aborto, fetos mal formados, fetos que mueren al morir, partos prematuros, o si es al final del embarazo, una corioretinitis bilateral que se diagnostica recién cuando el chico empieza la escuela y ve que no ve bien o le duele la cabeza. O sea, el cuidado con la carne lo tendríamos que tener todos, no solo por la toxoplasmosis, sino por cualquier otra enfermedad transmitida por alimentos. Bueno, VIH, rubiola, hepatitis B, C, todas esas por indirecto. Y por diagnóstico directo, sífilis, si ven, las flechitas se superponen. O sea, a la embarazada de rutina se le pide la BDRL en el primer control. Después no la piden más, obligatoriamente. Queda de la relación médico-paciente, saber sus hábitos. Y de revisar a la paciente y si tiene una lesión sospechosa, mandarle un método directo o repetir la serología. El gono que producía en el bebé. Conjuntivitis. Por eso se le ponen las gotitas que se ponían nitrato de plata. Después de una época que como era irritante se pasó a la penicilina, pero después hubo reacciones anafilácticas a la penicilina, entonces se volvió al nitrato de plata. Herpes genital le puede producir una meningitis, el herpes simple. El grupo B, también hay que averiguarlo, y las infecciones urinarias. ¿Por qué? Puede tener una cistitis, que por supuesto va a tener síntomas, bueno, se trata. Pero a veces lo que tienen son simplemente bacteriurias, que son asintomáticas. Por la posición del útero, la menos contractibilidad de los uréteres por problemas de estrógenos, hace que siempre se quede un residuo miccional. Entonces, no hay infección, no hay una reacción inflamatoria ni síntomas. Simplemente, al quedar el residuo miccional, las bacterias que virtualmente ascienden por uretra colonizan esa orina. No se trata en ningún paciente, salvo en la embarazada. ¿Por qué? En diabéticos no se trata más tampoco. Antes se trataba también en las personas diabéticas. Ahora tampoco. En la embarazada sí, porque si alguno de esos gérmenes tiene fimbrias de adherencia, pueden subir y hacer una pielonefritis que es grave. Y si no, si esa bacteriuria sintomática se prolonga mucho, todas las proteasas que se liberan
pueden llegar a afectar las membranas y hacer una rotura prematura de membranas. Lo mismo que la vaginosis bacteriana. Antes, una embarazada con vaginosis bacteriana, ay, ¿para qué le voy a dar óvulo? Nada, después del embarazo. Ahora se sabe que puede llegar a ser una coriomionitis y rotura prematura de membranas por la cantidad de enzimas que liberan. Es muy peligroso, o sea, hay que controlar todas esas cosas en una embarazada. ¡Ay, se terminó!